Me permito presentar a Daniela García, especialista forestal de la Oficina Subregional de FAO para Mesoamérica, Melibea Gallo, especialista en bosques y restauración de la FAO, y Mariano Peñate Dávila, coordinador del proyecto GCF Reclima, representación de FAO en El Salvador. De acuerdo a la agenda que tenemos preparada para esta sesión, tendremos dos grandes ponencias: conceptos de restauración e integrando economía y restauración. Sin más preámbulo, damos inicio al contenido del webinario y para introducir esta parte técnica, cedo la palabra a Daniela García, especialista forestal de la Oficina Subregional de FAO para Mesoamérica. Bienvenida y el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Gandhi. Bienvenidos a todos. Y antes de iniciar, quisiera que miremos estas imágenes donde pueden ver un antes y un después de la implementación de prácticas de restauración de suelos en el corredor seco de Guatemala. Y quisiera que anoten en el chat, se animen, sé que recién comenzamos, eh, ¿cuál es el cambio más importante que pueden ver en estas fotos? ¿Qué ven? ¿Piensan que es un cambio estético o hay algo más? Les voy a dar unos minutitos para que puedan ir anotando en el chat con una palabra. Ahí van comentando. Por ejemplo, la cobertura vegetal. Claro, es bastante evidente, ¿no? Más productivo, exacto. Infiltración. Muy bien, bueno, interesante. Entonces van viendo cómo aparecen estos conceptos, ¿no? Recuperación del suelo, multitemporalidad, retención del suelo, eh, contenido vegetal, de materia orgánica. Entonces vamos a ver que este es el primer webinario de una serie de webinarios que vamos a tener sobre restauración, porque justamente hemos decidido que fuera el primero porque en el transcurso de hoy vamos a ver que la restauración es un concepto muy amplio y entonces el objetivo principal del encuentro de hoy es entender qué es la restauración de ecosistemas y por qué es una de las inversiones más inteligentes para nuestro futuro económico, social y ambiental. Entonces, a lo largo del día de hoy, lo que vamos a hacer es estar abordando los conceptos generales de la restauración de ecosistemas, sus distintas definiciones, recorrer el continuo restaurativo, que ahora vamos a entender un poco mejor qué es con la presentación de mi colega Melibea, y consolidar ejemplos de restauración productiva y de adaptación al clima a través de casos puntuales de ejemplo en la región que nos va a estar presentando Mariano. Así que sin más, luego de esta breve introducción, los dejo con mi colega Melibea para iniciar con la primera ponencia. Tu micrófono, Melibea, Melibea. estás en silencio. Siempre pasan esas cosas. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Y gracias, Daniela, por la introducción. En este espacio vamos a abordar tres momentos principales. Primero, los conceptos asociados a la restauración de ecosistemas más teóricos, qué es y qué no es la restauración de ecosistemas. Y después vamos a hacer un pequeño viaje usando como metáfora visual el continuo de la restauración. Pero aún antes de empezar, lo que quiero es pedirle a mi colega Daniela que lance una encuesta. Les vamos a hacer una pequeña pregunta a todos ustedes. A ver si se puede, no sé si yo la veo. Ahí está. Y la pregunta es, ¿con qué concepto asocias principalmente la restauración de ecosistemas? Y tenemos las siguientes opciones. Con el concepto de reforestar, recuperar bosques y biodiversidad, mejorar los suelos, conservar el agua y las cuencas y mejorar los medios de vida. Vamos a dar unos segunditos para que todos ustedes tengan la oportunidad de responder. Ya casi vamos el 70% de la votación, así que un momentito Exacto. más.
Bien, voy a finalizar y vamos viendo ya los resultados porque votaron más o menos ya el 81% de los participantes. Fantástico. Gracias. ¿Estás compartiendo los resultados para todos, Daniela? Sí, Ok, eso ¿ven? yo no me doy cuenta. Ok, muchas gracias por este primer acercamiento al tema. Fíjense, es súper interesante. Casi el 80% de ustedes asocia principalmente la restauración con la recuperación de bosques y la biodiversidad. Y esta era una pregunta con trampa, porque los estábamos obligando a elegir, y en realidad todos estos temas entran dentro del concepto de restauración de ecosistemas. Me encanta que haya un 20% que anotó mejorar los medios de vida. Vamos a Justamente de eso vamos a hablar en adelante. Vamos a seguir. Entonces, primero, ¿qué es y qué no es restauración? ¿Qué no es? No es lo mismo que conservación. La conservación protege lo que ya tenemos, la restauración recupera lo que se perdió, lo que está degradado o que está en proceso de degradación. No es solo plantar árboles, de hecho es muy importante evitar plantar por plantar. Existen algunas técnicas de restauración como la regeneración natural asistida que enfatiza en evitar la plantación a menos que sea absolutamente necesaria. No es un jardín ornamental. Es fundamental que cuando pensemos en restauración pensemos en cuáles son nuestros objetivos y particularmente cuando trabajamos con restauración productiva en un paisaje o en una parcela, tengamos en cuenta que estas intervenciones mejoran la provisión de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los ecosistemas nos proveen a nosotros. Por ejemplo, eh, plantar árboles en un área de potrero sirve como sombra para el ganado, que entonces produce más leche y además intercepta la lluvia y eso disminuye la escorrentía, o podemos plantar árboles que nos den frutos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir un montón con este tema, pero entonces acercarnos al concepto de servicios ecosistémicos. ¿Qué sí es la restauración? La restauración es un proceso que involucra varias prácticas distintas. Es una actividad que congrega a muchas personas para planificar, para negociar y para implementar acciones de restauración, que provee beneficios económicos, sociales, ambientales, ojalá los tres de manera balanceada, y que tiene distintos objetivos según quién la diseñe. Además, mejora la salud del paisaje y aborda las causas de la degradación. Esto también es otra cosa que quiero que les quede en mente. Y entonces vamos a ver cómo está definida la restauración de ecosistemas por el diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, que para quienes no lo sepan, fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 para apoyar y ampliar los esfuerzos de restauración de ecosistemas en el mundo y para aumentar la conciencia sobre la importancia de la restauración de ecosistemas. El diseño, aquí ven la definición, define la restauración como un proceso de detener y revertir la degradación de los ecosistemas que resulta en mejores servicios ecosistémicos y en la recuperación de la biodiversidad. Y abarca una gama de prácticas muy amplia, que es lo que vamos a ver en el resto de mi ponencia. Pero antes quiero agregar que el diseño tiene muchas herramientas, pero una de las primeras que lanzó fueron los 10 principios que guían la restauración de los ecosistemas, que se muestran a la derecha en la diapositiva. Y no me voy a detener en eso, pero les quiero comentar que dentro de esta serie de webinarios que estamos iniciando hoy, vamos a tener uno específicamente dedicado a conocer estos principios que orientan la restauración para que sea efectiva, cómo aplicarlos en nuestros proyectos y en los paisajes productivos. Y aquí está el continuo restaurativo o el continuo de la restauración, que es la herramienta en la que vamos a enfocarnos hoy. Imagínense una línea continua que va recuperando el paisaje o la parcela y sus funciones y sus servicios ecosistémicos. A la izquierda del continuo implementamos prácticas sostenibles que mejoran los hábitos de consumo de la sociedad, que reparan los daños físicos y ambientales iniciales que hemos realizado en los paisajes y en los ecosistemas. Y
A medida que nos vamos moviendo a la derecha, llegamos a una recuperación parcial o total de los ecosistemas, que es la restauración ecológica. En el medio, particularmente en el 2, el 3 y el 4, hay muchísimas técnicas, tecnologías y prácticas de restauración productiva de las parcelas, de los paisajes, de las fincas. Todas las prácticas a lo largo del continuo son válidas y dependerá que elijamos una o la otra, dependiendo de nuestros objetivos, del contexto socioeconómico y ecológico del sitio a restaurar y que sea adecuado a lo que estamos queriendo implementar. Entonces, nos enfocamos en lo productivo, particularmente hoy, porque no siempre devolver a un ecosistema a su estado más recuperado, digamos, a su estado original, es una cosa que se puede hacer, pero tampoco es una cosa que querramos hacer todas las veces, porque seguimos necesitando tierra para cultivar, porque seguimos necesitando infraestructura productiva y demás. Entonces, las prácticas de restauración dentro del continuo, particularmente las de remediación, rehabilitación y algunas de restauración ecológica, nos permiten lograr este balance y esta integración con lo productivo. Y ahora, de nuevo, les pido que participen, aunque nadie puede hablar y no los podemos ver, pero queremos que estén aquí con nosotros. Les voy a pedir que escriban en el chat con una o dos palabras, nada más, algún ejemplo, el primero que se les venga a la cabeza o que ya se les vino a la cabeza cuando yo les presentaba el continuo, y al lado pongan en qué lugar del continuo se encuentra, si son prácticas sostenibles, si son prácticas de remediación que reparan estos daños físicos y ambientales, si son de rehabilitación para renovar los servicios ecosistémicos o si son de restauración ecológica. Pueden anotar también el número si quieren. Y entonces los dejo ahí un momentito en una interacción en el chat directamente. Y mientras ustedes escriben, quiero mostrarles un resultado que tuvimos, uno de los primeros resultados que tuvimos cuando hicimos un mapeo de los proyectos y las iniciativas que están en marcha en nuestra región del SICA, cuando empezamos con la iniciativa del flagship del Corredor Seco, en donde nos fijamos en qué lugar del continuo se ubicaban las prácticas que estamos implementando. Y como ven, una gran cantidad, la mayoría, son prácticas de rehabilitación, remediación algunas y rehabilitación casi todas, estas verde musgo, es decir, que están en el medio del gráfico que ven aquí, como la agricultura de la conservación, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, tanto para cultivos de subsistencia como para cultivos comerciales. Hay una gran concentración, se apilan estas líneas, son la mayoría, y también tenemos algunas de restauración ecológica importantes, como la reforestación y la restauración natural inducida, particularmente en ecosistemas de manglar, con la técnica de restauración ecológica de manglares, que en nuestra región es una práctica bastante generalizada. Quería mostrarles esto mientras ustedes escribían y voy a pasarle el micrófono a Daniela para que nos cuente un poquito qué ha pasado, si es que ha pasado algo en el chat, que yo no puedo verlo. Dani. Bueno, primero lo que ha pasado es que en realidad nos indicaron solo los numeritos, porque interpretaron, creo yo, que según su experiencia y las prácticas de restauración que desde sus actividades están desarrollando, consideran que la enorme mayoría de prácticas se concentran en la categoría 2 de reparar y en la categoría 3 de renovar, pero no nos indicaron ejemplos concretos, excepto algunos que voy a comentar ahora. Por ejemplo, Jacqueline comenta restauración de bosque seco en República Dominicana, pero en general, o soluciones basadas en la naturaleza, pero en general comentan que actualmente en las prácticas que se están desarrollando se encuentran entre renovación y restauración también, pero la enorme mayoría nos indicó directamente el número. También acá Eduardo comenta estructuras de conservación de suelos y agua, por ejemplo. Así que bueno, eso en líneas generales. Gracias, Daniela. Está súper bien. Ya veo por qué están todos ustedes acá, porque vamos a hablar de restauración productiva. Gracias por eso. Está muy bien que hayan puesto los números. Quizás fui yo que no me expliqué bien lo que queríamos, pero
siempre salen cosas innovadoras y está buenísimo. Ok, entonces ahora hoy vamos a hacer dos recorridos. El primer recorrido por el continuo restaurativo eh, es para responder a cómo se conecta este continuo con combatir el fenómeno de la desertificación. El continuo puede ser nuestra hoja de ruta para revertir el proceso de desertificación paso a paso, avanzando. Si un terreno está muy degradado, con el suelo expuesto y erosionándose, que sería el inicio de la desertificación, no podemos empezar plantando un bosque nativo porque vamos a gastar el tiempo y los recursos y el esfuerzo. Entonces empezamos en el nivel de prácticas sostenibles. Empezamos, como dijo el colega en el chat, con estructuras de conservación de suelo y agua, como las barreras vivas y las barreras muertas, que actúan como una malla que sujeta al suelo, como un vendaje que nos permite captar lo poco de materia orgánica que todavía tenemos para que nuestros suelos comiencen a sanar, a recuperarse. Una vez que logramos este primer paso y que el suelo esté estabilizado, entonces sí podemos subir un escalón más en el continuo hacia la rehabilitación y, por ejemplo, podemos introducir sistemas agroforestales simples, eh, o silvopastoriles simples, en donde los árboles no solamente nos den sombra, sino que también nos den forrajes o frutos y demás, pero al mismo tiempo estén con sus raíces rompiendo el suelo, que está muy compactado por el proceso de desertificación, mejorando la infiltración del agua de lluvia. Entonces acá ya no estamos frenando el daño, sino que estamos restaurando activamente el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes en nuestro territorio. Entonces, eh, esto nos permite diversificar la producción y recuperar varios servicios ecosistémicos, nos permitiría adaptarnos al cambio climático también. El siguiente escalón es la restauración ecológica, que busca recuperar la funcionalidad lo más completa posible de los ecosistemas. Entonces ahí nos tenemos que preguntar qué hacemos en la parcela o qué hacemos en el paisaje. Pensemos en un paisaje, por ejemplo, en donde hay algunas zonas de recarga acuífera o de manantiales que querríamos tratar de una manera diferente. Entonces acá sí podríamos empezar a hacer algunas prácticas como asistir la regeneración natural, podríamos plantar especies de árboles nativos, intentar reforestar en un bosque. Ese nuevo estrato de arbóreo de árboles enfría el suelo, aumenta la materia orgánica, crea un microclima que favorece la lluvia y además crea un microclima que favorece que retornen ciertas especies, particularmente de animales, que va haciendo este esfuerzo agrandarse en el paisaje. Y ahora los invito a ponernos los lentes de la adaptación al cambio climático, particularmente de la adaptación basada en ecosistemas. ¿Cómo podemos usar el continuo como una herramienta para adaptarnos al cambio climático? La adaptación basada en ecosistemas es el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos como una estrategia para ayudar a las personas y a los sistemas productivos a adaptarse a los efectos del cambio climático. Y como vimos recién, la restauración de ecosistemas detiene y revierte la degradación y recupera los servicios ecosistémicos. Entonces, la restauración nos da las herramientas naturales, el ecosistema más saludable, y la adaptación basada en ecosistemas sería, con estos lentes puestos, el manual de uso de estas herramientas que nos provee la restauración. Con esto en mente, pensemos, les propongo que ustedes piensen, no yo, un momento, este segundo recorrido, ahora imaginándonos que estamos en un terreno dedicado a cultivos de subsistencia, una cosa muy común, mayoritaria en nuestros países, que también está degradado y que está sujeta al cambio climático. En el corredor seco esto generalmente significa una fase de sequía donde disminuye la producción muchísimo y se incrementan los riesgos a la pérdida productiva, pero también a los incendios y demás. Y cuando esta fase de sequía termina, suele coincidir en muchos casos con lluvias muy intensas que generan inundaciones. Entonces, esa es nuestra situación, es la situación que quiero que ustedes imaginen, y que tenemos estos sistemas productivos sujetos a estos dos problemas
a los que sean muchos años, y este particular se suma el niño. Entonces, si la degradación es alta, ¿qué intervenciones propondrían ustedes? ¿Por dónde empezar? Acá exprésense, no pongan solo numeritos, y escriban en el chat qué cosas harían, por dónde empezarían, y demás. No voy a... Vamos a esperar un momentito y nos vamos a quedar con estos resultados que ustedes vayan poniendo en el chat para trabajarlos luego. Y les cuento que hay muchas acciones posibles, y todas dependen de los objetivos que nos propongamos y de las condiciones del sitio. Y también quiero contarles que justamente nuestro próximo ponente, Mariano Peñate, nos va a mostrar qué herramientas usaron, cómo hicieron esto, cómo propusieron en territorio herramientas de adaptación al cambio climático en el proyecto Reclima, con unos resultados súper interesantes y muy concretos, y lo va a relacionar con el continuo restaurativo. Y entonces, para pasarle el micrófono finalmente a Mariano, para terminar, quiero resaltar algunos puntos que quiero que se lleven en la mente a partir de los recorridos que hemos hecho. No hay una talla única en todos los casos. La medida correcta depende del tipo de degradación, depende también de las condiciones sociales y económicas de la población, y también de la condición de los ecosistemas y los agroecosistemas con los que estamos trabajando. El continuo, entonces, es un menú de opciones de dónde elegir dependiendo de todas estas condiciones anteriores. Pensemos, me gustaría que se queden pensando en la restauración como una intervención sinérgica con otros procesos. Por eso elegí para recorrer el continuo el tema de desertificación y también la adaptación basada en ecosistemas. Porque entonces podemos pensar en que podemos usarla como una herramienta que nos brinda múltiples beneficios económicos y productivos y de adaptación. La tercera es en pensar en el costo-beneficio. Y de esto no hablé mucho, pero las intervenciones iniciales, las que están a la izquierda del continuo, las prácticas sostenibles y las de remediación suelen, no siempre, pero suelen ser más baratas, y también suelen ofrecer retornos rápidos. La gente no gasta mucho y ve rápidamente cómo se recuperan los sistemas, y eso motiva a las personas que participan en la restauración a continuar con los esfuerzos, porque la restauración es una carrera de largo plazo, que hay que tomar aliento, y tener resultados rápidos es una manera de garantizarnos que la mantengan. Y el último punto, el enfoque de paisajes. La restauración de los ecosistemas pensada a lo largo del continuo restaurativo nos permite implementar al mismo tiempo distintas tecnologías, distintas intervenciones en el mismo territorio. En los webinarios que nos quedan por delante, vamos a tener la oportunidad de aprender sobre distintos esfuerzos que se están haciendo en el territorio, en distintos países, pero también vamos a poder mirar cómo se financia, cómo se podría financiar la restauración, qué se está haciendo en la región, qué se propone hacer en la región con financiamiento, y también cómo se monitorea esto. Cómo los países, cuáles son los esfuerzos de los países que se están haciendo y proponiendo para monitorear la restauración. Entonces, para dejarlos finalmente, quiero reforzar la idea de que la restauración de ecosistemas es una herramienta poderosa que puede ser sinérgica con muchos procesos, y que produce beneficios, fácilmente produce beneficios productivos en nuestros paisajes. Gracias, creo que me pasé un poquito. Disculpas, Mariano, si te robé un segundo. Muchas gracias. Adelante, Sí, Mariano. muchas gracias, sí, enseguida. Por favor, me confirman que se ve la presentación.
Sí, Mariana, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco la línea que ya Melibea nos planteaba, ¿verdad? En este continuo que es un menú de prácticas realmente. Reclima lo que se planteó fue cómo podemos hacer para llevar ese menú de prácticas a un territorio que cada día es más afectado por múltiples causas económicas, sociales y ambientales. Así fue como se formuló una propuesta de país en la que hubo una amplia participación de los ministerios, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como autoridad nacional designada ante el Fondo Verde del Clima, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y, el CENTA y, bueno, el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador. Esta propuesta, ¿verdad? En su conjunto fue de 127 millones de dólares, de los cuales 35,8 fueron una donación del Fondo Verde para el Clima. Lo importante es que todo este cofinanciamiento en especie del país sirvió para fortalecer la estrategia de intervención de un proyecto que se ejecutó en alrededor del 45% del territorio nacional, ¿verdad? ¿Por qué se ejecutó específicamente en esos territorios? Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? El Salvador casi está cubierto por el famoso corredor seco, ¿verdad? Sin embargo, para delimitar las intervenciones, nos enfocamos en áreas, ¿verdad? Específicas donde se veían las mayores afectaciones y para definir esos lugares donde íbamos a hacer la intervención, hubo el cruce de múltiples capas que incluyeron aspectos sociales, económicos y ambientales, ¿verdad? Además de tener siempre presente la vulnerabilidad de estos territorios donde la productividad agrícola cada día se veía reducida, donde los costos de producción se incrementaban debido a la fragilidad de los sistemas productivos, ¿verdad? Y el incremento de los ingresos, pues también se veía afectado, ¿verdad? Por los fenómenos climatológicos que se venían dando y eso impacta definitivamente a nivel de hogar y más que todo en aspectos de sociales. Dentro de continuo que ya nos explicaba muy bien Melibea y donde no existen recetas exactas, ¿verdad? Producto de los diagnósticos que hicimos en ese territorio que incluyeron consultas a nivel de territorios, consultas con múltiples actores, así como mucha información primaria y secundaria, se definió un menú de prácticas que se podían implementar en esos territorios básicamente. Primero, dentro de este menú de prácticas, permítanme decirles que se seleccionaron 9 de un conjunto de aproximadamente 30 que tienen el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que si bien esas prácticas, ¿verdad?, se hacen en muchos países, son prácticas que tienen impactos positivos en el corto plazo y que tienen una inversión pequeña realmente para lograrlas hacer. Aquí es donde viene qué es exactamente lo que queremos hacer. Nosotros nos planteamos como 3 grandes cajas de lo que queríamos hacer en remediación, pues bueno, siembras en curvas a nivel y la construcción de terrazas, el manejo integrado de la fertilidad del suelo, el riego por goteo y el uso eficiente del agua. En rehabilitación, básicamente es labranza de conservación y en la medida que fuimos avanzando, fuimos introduciendo bancos forrajeros, sistemas agroforestales, silvopastoriles, así como también la promoción de semillas adaptadas a las condiciones del cambio climático. Y básicamente en restauración, la regeneración natural asistida y estas actividades las hacíamos fuera de finca. Remediación y rehabilitación fue dentro de la finca de 50,000 agricultores familiares y restauración básicamente se hizo fuera de las fincas, pero dentro de la misma área geográfica donde estaban estos agricultores familiares. El objetivo era no tener acciones aisladas en parcelas aisladas, sino que muy presente siempre el enfoque de paisaje. ¿Por qué es importante el tener el ecosistema, verdad, como una infraestructura económica? Primero, porque si tenemos un ecosistema saludable que provee servicios esenciales como agua, como suelo, como una regulación climática, pues eso definitivamente se transforma en incremento y en mejora de la producción agropecuaria. Todos sabemos de que el agua es fundamental para producir, sin embargo, no le estamos dando el manejo y el cuidado específico.
ese enfoque de que nosotros implementamos, que era de paisaje, ahí vamos desde el paisaje a la cuenca, microcuenca, hasta las parcelas de nuestros productores y productoras. Entonces, a trabajar a nivel de parcelas nos lleva a realizar menús de prácticas, ¿verdad? Que son culturalmente y también ambientalmente aceptadas. Entonces, cuando vemos que el valor ambiental y el financiamiento, ¿verdad? Está enfocado también a esas prácticas que nos llevan a conservar la biodiversidad, a mejorar la captura de carbono en el suelo, ¿verdad? Entonces, es también donde se transforma en oportunidades para la formación y la transformación de nuestros agricultores y agricultoras en todos los territorios. Los fondos disponibles en los países siempre son limitados y jamás lograrán ser suficientes para realizar cambios estructurales e importantes a los territorios. Pero existe la oportunidad del financiamiento climático y creo que ahí es donde debemos de enfocarnos también y hacer como esa complementariedad de fondos. Ya les mencionaba que el proyecto Reclima, ¿verdad? El 35.8 millones de dólares fue un financiamiento, una donación del Fondo Verde del Clima, pero también hubo una contribución de aproximadamente 90 millones de dólares en especie del país, ¿verdad? Que nos permitió invertir en esos ecosistémicos que siguen siendo estratégicos para la producción y para la sostenibilidad económica de muchas familias. Básicamente, también la restauración, ¿verdad? Y aquí nosotros implementamos un menú de prácticas. Realmente para esto no existen recetas, sino que las prácticas se fueron identificando a nivel de los territorios y definimos técnicas de restauración, ¿verdad? Que se podían implementar para recuperar la capacidad de esos suelos para retener agua, para generar materia orgánica, para generar sombra y alimento para ganado y para generar leña, así como múltiples beneficios ecosistémicos. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros diseñamos lo que le llamamos nosotros planes de restauración distritales, ¿verdad? Estos planes fueron construidos de forma participativa y aquí también vemos elementos importantes que ya veíamos en el continuo, cómo la sociedad, cómo las familias, cómo los beneficiarios directos de programas y proyectos participan en la priorización de acciones, pero también en la implementación de acciones. Entonces, eso definitivamente también lleva a la reducción de costos. Una de las técnicas quizás más comunes, ¿verdad? Y que pensamos que es restauración es la siembra de árboles. Y algo que nos costó a nosotros en los territorios fue cambiar la forma de pensar de que si no había un vivero de árboles no se podía hacer restauración. Nosotros hicimos mucha restauración con la siembra de esquejes o estacones. Ustedes pueden ver en la fotografía. Allá hay una persona tocando el crecimiento de esos postes, que esas son variedades que están ahí en los territorios. Y también sembramos especies maderables o especies forrajeras en callejones como la madre cacao, por ejemplo, que ustedes pueden ver también ahí. Y eso de partir del territorio nos permitió ir escalando hasta transformar esos sistemas productivos y esas parcelas, ¿verdad? Y eso definitivamente nos lleva a captura de carbono, mejora de la biodiversidad, mejora del microclima, ¿verdad? Y también son estrategias escalables porque si los planes de restauración de los distritos nacen de los participantes, esos planes continúan en el territorio. Estos planes que nosotros elaboramos tienen un horizonte temporal de 5 años, ya están en su segundo año de implementación y no son más que planes de acción de los distritos para ayudarles a orientar los procesos de restauración. Entonces, todo esto nos lleva definitivamente a mejorar lo que nosotros le llamamos activos económicos estratégicos, agua y suelo. Si no tenemos buenos suelos, no hay buena producción. Si no tenemos agua, no garantizamos la producción y no garantizamos también el acceso al agua para las familias, para el riego, ¿verdad? Implementamos múltiples sistemas de riego por goteo y mejoramos también el acceso de agua a las familias a nivel domiciliar. Para esto construimos sistemas dentro de los centros escolares, básicamente para recolección de agua lluvia con plantas purificadoras, pero también instalamos sistemas domiciliarios de cosecho y almacenamiento de agua lluvia. Todas esas obras, todas esas prácticas, ¿verdad? Que fuimos implementando a lo largo de Reclima durante 5 años efectivos de implementación definitivamente nos han llevado a mejorar la resiliencia
climática y económica de las personas en esos territorios. Entonces, ¿por qué decimos que los activos se deben de mantener y se deben de proteger? ¿Verdad? Porque definitivamente esos activos con enfoque ambiental, ¿verdad? Nos llevan a garantizar la sostenibilidad de las familias que participan en nuestros programas y proyectos, pero también la sostenibilidad ambiental. Y lo más importante definitivamente en la generación de capacidades, el fortalecimiento de capacidades, ¿verdad? De múltiples actores, ¿verdad? Aquí, para comentarles, en Reclima nosotros tuvimos casi el 40% de participación activa de las mujeres como agentes de cambio, como lideresas dentro de las escuelas de campo para agricultores, que es la metodología de transferencia de tecnología que utilizamos. Y las mujeres siguen siendo como esas vigilantes y esas precursoras y conservadoras de los recursos para mantener unos medios de vida pues más eficientes y más resilientes a nivel de los territorios. Hubieron procesos de formación de promotores comunitarios, ¿verdad? Que ellos ahora tienen más y mejores conocimientos en temas agroambientales, así como también se mejoraron los conocimientos de técnicos y técnicas con presencias en los territorios. Definitivamente, formar capacidades en los actores locales dentro de los territorios y dentro de las familias, pues reducen de alguna forma, ¿verdad? La dependencia de la asistencia técnica externa, que muchas veces pues es cara y por ser externa llega a la intervención, se va y después que se va pues ya no hay capacidad dentro del territorio. También creemos que el conocimiento que se queda en el territorio, eso tiene un valor económico intangible porque eso se convierte en resultados, ¿verdad? A nivel de las parcelas, a nivel de las familias. Y algo muy importante que también rompimos con Reclima fue la barrera de la participación de los jóvenes. Tuvimos alrededor del 22% de participación de jóvenes. Para eso, nosotros impulsamos unos procesos de formación, ¿verdad? En el que utilizamos mucho la tecnología. Nosotros levantamos planes de finca participativos, ¿verdad? Y cada plan de finca por cada parcela que participaba a 50,000 agricultores familiares utilizando herramientas tecnológicas como el cobo. No utilizamos papel. Reclima fue casi cero papel. Me atrevería a decir que el 95% de todo lo que fue recolección de información fue por medio de digitales. Entonces incorporamos mucho la digitalización y eso llamó también mucho la atención a los jóvenes para la participación en nuestro programa. La verdad, el tiempo es corto para contarles los grandes resultados de Reclima y solo les voy a comentar un poco las metas. Todas las metas se pasaron. Teníamos como meta principal que 50,000 agricultores familiares implementaran un menú de prácticas a nivel de parcelas y bueno, pasamos la meta. Igual en las familias que tienen acceso al agua, en la participación de agentes de cambio, de promotores comunitarios en las hectáreas restauradas fuera de finca. Nosotros teníamos una meta de restaurar 17,333 hectáreas fuera de finca y llegamos a el doble realmente de eso. Y básicamente ese es un producto que es del trabajo que se hace con los actores en los territorios, ¿verdad? Cuando también se ponen los problemas manifiestos, ¿verdad? Sobre la mesa y sobre, pues esa mesa se generan discusiones muy importantes para elaborar esos famosos planes de restauración. También teníamos metas de captura de carbono, ustedes pueden ver 842 mil toneladas, más de 842 mil kilotoneladas de carbón equivalente. Hemos sobrepasado la meta también con la actualización de instrumentos de planificación territorial. Y alguien por ahí en el chat también ponía que ¿cuál es el costo de implementar las prácticas? Nosotros antes de cerrar Reclima hemos hecho 5 estudios y uno de esos estudios es el análisis del costo-beneficio de las prácticas de agricultura que implementó el proyecto, que eran aquellas 8 que les mencioné, ¿verdad? Que implementamos a nivel de finca. El objetivo era básicamente analizar cuál era el costo beneficio económico, social y ambiental de la implementación de ese menú de prácticas. Cuando formulamos Reclima ya por el 2018 o 19, ¿verdad? Nosotros también hicimos ese ejercicio y a la fecha pues lo actualizamos y lo interesante es que tenemos resultados muy positivos. Algo muy importante también es que el menú de prácticas no se implementaron todas las prácticas en todas las fincas.
nosotros tuvimos que hacer arreglos dependiendo de las condiciones de los productores y lo agrupamos en 4 categorías. La categoría 1, como ustedes pueden ver, eran familias que estaban en ladera o en planicie, sin agua y sin ganado, y ahí implementamos pues un menú de práctica. ¿Verdad? Ustedes pueden ver también que ahí hay un mayor peso del proyecto en este menú de prácticas. ¿Y por qué hay mayor peso? Porque estas prácticas básicamente sentaban las bases para la recuperación de las parcelas y también para el inicio de la reconversión de esas parcelas y la recuperación de los flujos ecosistémicos, que era básicamente trabajar en mejorar el suelo, en conservar, recuperar el suelo e infiltrar agua. Y de ahí en la categoría 2, pues es en ladera y, ¿verdad? Ahí ya incorporábamos los pequeños ganaderos, ¿verdad? Y básicamente era el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles con la incorporación de algunos pastos mejorados. También los productores que estaban en planicie y en ladera y que tenían acceso a agua y ganado, y ahí también implementamos los sistemas silvopastoriles, pero donde habían espacio implementamos los sistemas de riego por goteo, ¿verdad? Para el uso eficiente del agua para en la producción de alimentos. Y el último que era en planicie con ganado, ahí es algo muy interesante, la incorporación de pastos mejorados, la delimitación de espacios, de parcelas para dejar unidades específicas para la producción de pastos que se adaptan a las condiciones del corredor seco. Y bueno, lo interesante es que cuando hicimos este ejercicio hace en unos 6 meses, ¿verdad? De cuáles eran los resultados del costo-beneficio de la implementación de esta combinación de prácticas, ustedes pueden ver la relación beneficio-costo, por ejemplo, de 4.75 con un horizonte de 10 años. Quiere decir que a estas alturas, ¿verdad? Del proyecto, ese 4.75 casi se está haciendo efectivo, ¿verdad? Y el valor presente neto también ustedes pueden ver. Esto implica mayores ingresos en la familia. Y esto, pues bueno, tiene muchas aristas, muchos, digamos, resultados también que contar, por ejemplo, la promoción del uso de bokashi, ¿verdad? Todos nuestros agricultores participantes en el proyecto aprendieron a hacer bokashi y ahora hacen una relación de incorporación de bokashi más otro tipo de fertilizantes y eso lo lleva a reducir los costos. Lo interesante, como les decía, de esto es que hemos costeado y hemos hecho este ejercicio. Quizás solo podemos ver que en la categoría 3 y 4 que implica el uso de sistemas agroforestales, ¿verdad? Que estos son árboles pues, que tienen su normal proceso de crecimiento y en la práctica, en la categoría 3 que es el uso de sistemas de riego que lleva una mayor inversión al principio, donde la relación beneficio-costo es, digamos, un poco menor, ¿verdad? Pero no implica que más allá de 10 años no vayan a empezar a tener realmente buenos resultados. Entonces podemos ver ustedes allí a la derecha hay una columna que dice recuperación. Ahí pueden ver en la categoría donde mejoramos las condiciones de producción de suelo, ¿verdad? Con digamos, la provisión o la recuperación de agua, ¿verdad? Infiltración al suelo y dejar materia orgánica, el periodo de recuperación, pues, es mucho más corto. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Al momento que lo que hicimos como Reclima realmente tiene beneficios económicos que se transforman en beneficios sociales y ambientales también para las familias del corredor seco. Definitivamente no podemos hacer una actividad sin la otra, ¿verdad? Como ustedes saben, cualquier acción que nosotros hagamos con las familias a nivel de las parcelas para mejorar las condiciones ambientales definitivamente deben de ser consensuadas y no debemos de perder los 3 elementos básicos, sociales, económicos y ambientales, ¿verdad? Dentro de los sociales, definitivamente la cohesión comunitaria, el trabajo a nivel de las comunidades y con los actores de los territorios seguirá siendo importante. La generación de empleo local, si bien es cierto, no es parte de nuestro objetivo generar empleo, pero también se genera empleo porque ahora hay parcelas más y mejores productivas, mejores preparadas, ¿verdad? Y eso lleva también a demandar un poquito de mano de obra. El relevo generacional, súper importante, ya les comentaba, la participación de jóvenes de ambos sexos en temas de agricultura, eso ha sido, creo que uno de los resultados más importantes también del proyecto en cuanto a la incorporación de jóvenes. Económico, el ahorro de insumos, ahora existen suelos con más materia orgánica, con mejores condiciones para la infiltración de humedad,
¿verdad? También algunos ingresos complementarios, ¿verdad? Muchos productores ahora dicen que producto de que ahora sus vacas están mejor alimentadas y mejor nutridas, pues definitivamente hay más leche que se transforma en más leche para la familia o algunos ingresos. La productividad, ¿verdad? Ahora son menos propensos a los shocks climáticos y eso es algo que lo han manifestado en este momento en El Salvador. Está presente el fenómeno del niño y cuando uno ve a campo, ¿verdad? Nuestros agricultores todavía súper felices dicen, mire, si yo no hubiera dejado materia orgánica, si yo no hubiera hecho estas zanjas de infiltración, si yo no hubiera incorporado las ramas de estos árboles que podé, mi milpa, mi cultivo no estaría así. Y bueno, más allá de todos esos beneficios económicos y ambientales, definitivamente la escasez de agua cada vez es mayor para consumo y con las técnicas y prácticas que hemos hecho, los caudales han aumentado, ¿verdad? No lo hemos medido porque no estaba dentro del proyecto, pero cuando vamos a las comunidades dicen, mire, ahora el río no se me seca, ahora el tanque siempre pasa lleno. Y algo muy importante definitivamente sigue siendo la captura de carbono y la biodiversidad funcional que sí la hemos medido y que se ha aumentado dentro de los territorios donde hemos trabajado con Reclima. Es definitivamente una experiencia muy amplia que nos ha permitido convertir o reconvertir el paisaje, ¿verdad? De aproximadamente 50.000 familias de agricultores y agricultoras familiares que están inmersas en el corredor seco de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a Melibea, a Mariano, a Daniela por sus valiosas presentaciones, por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Han sido verdaderamente un par de presentaciones muy enriquecedoras, muy completas y ahora abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar sus consultas mediante el chat. Nuestro equipo ha realizado una selección de las principales preguntas para que puedan ser respondidas por nuestros panelistas y por lo cual pido nuevamente a Daniela, por favor, que pueda dirigir este espacio para responder a algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Adelante. Muchas gracias, Gandhi. Sí, las preguntas van a ser principalmente dirigidas a Mariano. Y hay un grupo que ronda sobre lo mismo y tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad posterior a la finalización del proyecto, ¿no? Entonces voy a condensar algunas que surgieron en relación con este tema. Y tiene que ver con si se tiene previsto una evaluación de resultados o de impacto que permita medir la sostenibilidad de estos logros, especialmente en cuanto a la permanencia de las prácticas de restauración y al funcionamiento de los sistemas de agua y el fortalecimiento efectivo de la gobernanza territorial una vez concluido el apoyo del proyecto. Y por ejemplo, estoy comentando la consulta de Marta, ¿no? Si estas 86.000 hectáreas que se restauraron mantienen su funcionalidad ecológica o solo adoptaron una práctica agrícola, si por ejemplo las familias beneficiadas con acceso al agua, si el servicio es permanente, quién mantiene los sistemas, si siguen funcionando luego de cierto tiempo. Esto también está en línea con una consulta que hizo también más adelante Eduardo. Quizás, Mariano, si nos pudieras un poco comentar sobre esa evaluación ex post y entonces cómo se prevé la estrategia de sostenibilidad del proyecto. Como es una pregunta larga y amplia, quizás, Mariano, te doy la palabra y luego te hago unas siguientes consultas también relativas con los resultados del proyecto Reclimo. Bueno, muchas gracias, Daniela, y gracias también a todos por sus preguntas. Como decía, ha sido un proyecto con resultados tan buenos, ¿verdad? Tan grandes que hay muchas interrogantes realmente. Actualmente está la evaluación final del proyecto Reclima, ¿verdad?
El Fondo Verde del Clima no hace evaluaciones de impacto, ¿verdad? Al menos por el momento. Sin embargo, todo lo que nosotros hemos hecho se ha basado en la gobernanza. En alguna parte de la presentación yo creo que no dije el dato, pero bueno, teníamos como meta trabajar alrededor con 300 estructuras de gobernanza y trabajamos con más de 1000 estructuras de gobernanza. Eso quiere decir que todas las acciones que se planificaron, que se hicieron, fueron con esas estructuras de gobernanza a múltiple nivel, ¿verdad? Porque la gobernanza nosotros la vemos desde los ministerios hasta los territorios y así fue como se planificó. En esas 80 y algo mil de hectáreas que intervenimos, en las 50.000 hectáreas que se trabajaron a nivel de finca, el proyecto implementó un menú de prácticas de alrededor 6 de esas 8 prácticas. ¿Verdad? Sin embargo, cuando nosotros hacíamos las visitas de monitoreo y de seguimiento a esas parcelas, nos encontrábamos que los agricultores tenían más de 8, 10, incluso llegamos a contar 20 prácticas diferentes en unas parcelas. ¿Y por qué? Les preguntábamos nosotros, ¿por qué ha hecho, por qué usted también sembró eso? ¿Por qué hizo? Mira, porque yo me he dado cuenta de los beneficios que esto tiene. Entonces, el resultado final y el impacto final de esto se queda con los participantes del proyecto, más allá de la vida del proyecto. Y con lo que trabajamos fuera de finca, que nosotros llamamos regeneración natural asistida, allí implementamos un menú de prácticas que ya se hacían, creo yo, pero que dentro de los territorios no se conocían mucho cómo implementarlas, ¿verdad? Y la verdad también había confusión entre prácticas y técnicas, ¿verdad? Y ese fue también un trabajo fuerte que tuvimos que hacer, ¿verdad? Como para definir esas técnicas, ¿verdad? Que más adelante se convirtieron en prácticas y que las fueron adoptando a nivel de territorios. Con relación al tema del agua, nosotros le llamamos sistemas de captación de agua lluvia, ¿verdad? Con almacenamiento y una planta purificadora. Construimos realmente 13, 12 en centros escolares y uno comunitario con un volumen de 50.000 litros, ¿verdad? De cosecha de agua, digamos, y hay un plan de sostenibilidad, ¿verdad? Eso está manejado por los comités de alimentación escolar dentro de los centros escolares y el comunitario está manejado por la Asociación de Desarrollo Comunal, ¿verdad? Y han tenido un proceso de formación y capacitación en liderazgo, bueno, en múltiples temas sociales, pero también en manejo de los sistemas. Y en los sistemas de recolección de agua lluvia a nivel domiciliar, pues estos son tanques de polipropileno de alta densidad, ¿verdad? Donde se colectan 2.500 litros de agua. Igual hay un manual de uso, se han capacitado más que todo a las mujeres, porque aquí era más el enfoque a las mujeres, el 79% de las que recibieron estos sistemas fueron formadas en el manejo y aquí se hizo un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para que el Ministerio de Salud le dé seguimiento de cómo pueden tratar esa agua. Esa agua definitivamente no es apta para consumo humano, sino que es para usos en el hogar, ¿verdad? Claro, la pueden utilizar para consumo. Sí pasan pues los procesos que ya sabemos, ¿verdad? Si esa agua pasa por un proceso en el que se hierve y hace, pues eso también se han formado a las madres. Em, Creo que también había una pregunta muy relacionada a cómo perdura esto en el tiempo, definitivamente, basados en la gobernanza, ¿verdad? Y déjenme decirles que producto de la experiencia de Reclima, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, em, optó a un proyecto de canje se llama deuda por naturaleza, ¿verdad? De 400 millones de dólares para 20 años. Y lo que han hecho es todas estas, o mejor dicho, algunas de estas prácticas que ya hizo Reclima y que probó, ¿verdad? Que sí funcionan, las incluyeron en este gran programa que abarca más o menos la mitad del territorio nacional y se enfoca básicamente en la conservación del río Lempa, ¿verdad? Que en nuestro país genera energía, pero también genera agua para consumo y genera agua para la producción de alimentos. Entonces, es como el proyecto, digamos, lo ha escalado, ¿verdad? Como Reclima sentó las bases, probó que las cosas funcionaban, ¿verdad? Y ahora como el país lo adopta. Producto de eso también el país, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene un programa de restauración de paisajes
lo actualizaron el año pasado y le pusieron paisajes productivos, porque ahora incluyen la implementación también de las prácticas que hizo Reclima a nivel de los territorios. Entonces quiere decir que eso, ¿verdad? Sí, definitivamente se ha institucionalizado. Claro, el reto es que los gobiernos, los ministerios no tienen los fondos suficientes y nunca los van a tener para que esto llegue a todo el país, digamos. Pero ahí es donde entra también el papel fundamental de la cooperación para contribuir, ¿verdad?, a los países para seguir fortaleciendo estos procesos. Muchas gracias, Mariano. Quizás creo que fuiste un poco haciendo un paneo por las varias consultas también más puntuales que habían hecho, como de la tipología de los cosechadores y demás. Así que creo que quizás me parece interesante que puedas comentar en líneas generales, ¿cuál ves vos entonces que fueron las lecciones aprendidas, ¿no?, del proyecto Rey Clima a partir de las distintas estrategias que implementaron, también pensando en la sostenibilidad, como para resumir un poco el resultado de los logros que se obtuvieron? Y también quería aprovechar para mencionar una nueva consulta porque creo que tenemos un poquito de tiempo todavía sobre si respecto de estas áreas de restauración pueden ser OMEC también. Bueno, quizá la primera, ¿verdad? Sobre las lecciones aprendidas, realmente nosotros no hemos terminado de escribir las lecciones aprendidas porque y les comentaba que hicimos algunos estudios. Nosotros hicimos 5 estudios. Primero, la relación beneficio-costo de las prácticas que implementó Reclima. Otro, el impacto a nivel de hogar de los sistemas de cosecha de agua. Hicimos otro de la estrategia de promotores comunitarios, que es la que nosotros utilizamos para llegar a 50,000 agricultores, a pesar que nosotros llegamos a tener como 150 técnicos para llegar a 50,000 familias. Creamos una red de promotoría comunitaria, que eso también es súper interesante. También hemos hecho un estudio sobre la gobernanza del proyecto y su impacto a nivel de los territorios y de políticas públicas, y otro estudio sobre la sostenibilidad, ¿verdad? Específicamente del proyecto. Esos estudios, bueno, estarán disponibles, espero, en el próximo año, conociendo nuestros procedimientos, pero les adelanto. Quizás, miren, la primera lección aprendida, si queremos trabajar a nivel de las parcelas productivas con agricultores y agricultoras familiares, es que deben de ser prácticas de fácil adopción y de poco costo y que de alguna forma muestren resultados en el corto plazo. Y yo creo que eso quedó demostrado con Reclima, ¿verdad? Ustedes lo pudieron ver en la relación beneficio-costo. Prácticas sencillas como la no quema, siembra en curvas a nivel, zanjas de infiltración, ¿verdad? 1,19 años y había una relación beneficio-costo positiva. Entonces, eso creo que es importante, tenerlo como bien presente. Si queremos ampliar, digamos, el impacto de lo que nosotros hacemos en el territorio, otra lección aprendida es que primero debemos de ir a ver esas estructuras territoriales, ¿verdad? A ver esa gobernanza dentro del territorio, porque mucho de lo que nosotros queremos hacer, ellos ya lo han hecho a su manera, pero ya lo han hecho. Nuestra función entonces debe ser como dar ese salto para hacerlo de una forma más organizada y más estructurada. Nosotros, nuestra estrategia de, digamos, regeneración natural o asistida, ¿verdad? Nos basamos en los mapas de priorización de zonas de recarga hídrica del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es la lección aprendida ahí? Definimos que nuestro eje principal alrededor de que iban a girar las acciones era el agua, porque todos tenemos necesidad de agua. Todas las comunidades tenían, mire que allá el nacimiento se nos está secando, que el río ahora cada vez es más estrecho, que ya no le llega mucha agua. Entonces ahí definimos, ¿verdad?, que ese iba a ser nuestro campo de acción, y alrededor del agua nosotros diseñamos toda nuestra estrategia de intervención, ¿verdad?, de fortalecimiento de capacidades, pero también de acciones demostrativas a nivel de territorio. Y algo que creo que no se ve, ¿verdad? Es ese componente 3 que tuvo Reclima, que fue de fortalecimiento de la gobernanza. Nosotros ahí diseñamos múltiples cursos, ¿verdad? A nivel de múltiples actores también,
en lo que nos permitió involucrar directamente al Sistema Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ellos desarrollaran cursos junto con nosotros sobre políticas públicas. Desarrollamos 4 cursos estratégicos de gestión ambiental en la que no se repitió ni un tema durante 4 años. Solo imagínense, fueron 40 temas diferentes en los que estaban técnicos, técnicas de las unidades ambientales, distritales, municipales, de autónomas, ministeriales, en un proceso de formación continua, ¿verdad? Que llevó definitivamente a una mayor comprensión sobre el impacto de la variabilidad climática, sobre el beneficio de tener políticas públicas actualizadas a favor de, pero lo más importante, cómo operativizarlas a nivel de territorio. Ellos se dieron cuenta que las políticas, las normas y las leyes no son escritas en piedra y no son solo para normar. Se dieron cuenta que son instrumentos de política pública que sirven para actuar y hacer cambios en los territorios. Y la última pregunta era si eran territorios OMEC, creo que decían. Si podían convertirse, claro, esas áreas restauradas en territorios OMEC. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero como todo es un proceso, ¿verdad? Realmente, y allí regreso otra vez a cómo las políticas públicas siguen con este proceso, ¿verdad? Porque en los territorios estoy seguro que van a seguir, ¿verdad? Pero todavía existe a veces ese vacío entre el nivel política pública macro, digamos, y lo que se hace en el territorio. Pero Reclima demostró que se puede hacer un trabajo coordinado y que se puede acercar, ¿verdad? Pero creo que todavía estamos muy empezando para pensar que se puedan convertir en eso. Muchísimas gracias, Mariano, y súper útil este resumen condensado de tantos años de trabajo del proyecto. Y ahora le quisiera dar la palabra a Melibea nuevamente para las siguientes palabras. Ajá. Gracias, Daniela, y gracias, Mariano. Estoy viendo en el chat, hay muchísimas preguntas, muchas muy interesantes, que no vamos a poder dar respuesta hoy, pero y por esta razón los quiero invitar, porque además de preguntas hay comentarios que están muy interesantes, que está bueno que todos podamos hacer este diálogo, deberíamos tener algunas horas más. Pero estamos implementando, empezando a implementar una comunidad de práctica que les vamos a en un momento mostrar un código QR para que se inscriban, que justamente tiene el objetivo de crear este espacio para poder hacer preguntas, hacer propuestas, pedir información específica sobre algo, comentar si se está lanzando un proceso que puede ser interesante para los demás, mostrar resultados increíbles como los de Reclima en El Salvador y empezar este diálogo entre nosotros de alguna manera. Así que eso, quería invitarlos a que participen, a que se inscriban. Es una comunidad de práctica en la cual es muy fácil de manejar porque es por correo electrónico y también tiene una página web asociada donde vamos a estar subiendo recursos que pueden ser importantes para todos, en donde ustedes podrán mandar recursos que quieran que estén publicados para que los demás puedan acceder. Así que nada, eso, quería invitarlos a participar. Gracias. Y gracias por participar hoy también con todo esto. Bueno, Gandhi, no te estamos escuchando.
Gracias a todos y todas por acompañarnos a este primer webinario en el marco de la iniciativa emblemática de restauración del corredor seco y zonas áridas del SICA. Como decía el equipo que hoy nos ha acompañado como ponentes, les queremos invitar a unirse a la comunidad de práctica. Para ello estamos dejando un código QR que ustedes lo pueden escanear y se pueden suscribir, y ahí les estaremos haciendo llegar diferente información, entre ellos un boletín informativo con diferentes actividades que se están realizando en materia de la restauración de los ecosistemas. También les estaremos haciendo llegar a sus correos las presentaciones, materiales y una guía de evaluación de este webinario para poder seguir haciendo crecer esta comunidad y poderles también invitar a los diferentes webinarios que estaremos realizando en los siguientes meses. Sin más por el momento, agradecerles de parte de todo el equipo de la iniciativa emblemática, agradecerles su presencia el día de hoy. Que tengan un lindo día. Hasta luego.